Hola, queridos amigos y amigas. Qué gusto me da que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y si no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Soy teóloga, tengo estudios en comunicación transcultural y también en liderazgo organizacional y un doctorado en consejería. Y hoy quiero compartir contigo una historia narrada en el Antiguo Testamento sobre la vida de un profeta llamado Elías. En esta historia quiero compartir contigo las herramientas fundamentales para que tú puedas tener bienestar en tu vida, para que tú puedas tener más fe y obtener todos los beneficios que nos da la relación con Dios. Así que quédate para que puedas aprender sobre todos estos temas que van a transformar tu vida y te van a llevar a bienestar. Te recuerdo, si no te has registrado a este canal, regístrate. Dale un like a esa campanita. Envía este video a otra persona. Todo eso colabora con nosotros para que podamos continuar con la misión de Dios y sigamos tocando muchas puertas y muchas familias más sean bendecidas a través de la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a continuar. Esta es la historia de uno de los profetas más sabios, más valientes y del que podemos extraer muchísimas enseñanzas. El profeta Elías, un hombre muy usado por Dios en el Antiguo Testamento. Esta historia que hoy vamos a estudiar juntos toma lugar por allá en el año 870, 860 antes de Cristo, en el reino del norte, el reino de Israel. Ustedes recordarán que el reino de Israel se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Bueno, habían unas tribus en el norte, otras tribus en el sur. Cuando hablamos de tribus, siempre debemos de relacionarlo con familias. Sí, habían entonces un grupo de los hijos de Jacob en un lado y otros en otro. Bueno, Elías estaba en el reino del norte. Y esto es interesante y que lo tengamos siempre anotado, porque muchas veces leemos historias en la Biblia de profetas que existieron al mismo tiempo, pero uno estaba en el reino del norte y el otro en el reino del sur, para que cuando leamos esas historias no nos confundamos, porque vamos a decir, pero no era que había otro profeta en esta época. Bueno, es que podía estar en el norte o en el sur, y algunas veces tuvieron dos profetas en uno de estos dos reinos al mismo tiempo. Bueno, resulta que en esta historia de hoy, el profeta que está, digámoslo, como la persona que está viviendo esta experiencia es Elías. Y este periodo corresponde entonces a un reinado, al rey Acab. Claro, hubo una época que se llamó la época de los jueces. Durante todos esos años de los jueces, Dios gobernó a Israel. Dios era el rey de Israel y gobernaba teocráticamente. O sea, Dios directamente gobernaba a Israel y lo hacía a través de un juez. Por eso se llama la época de los jueces, porque Dios estaba gobernando y tenía, como quien dice, a un primer ministro a quien Dios le hablaba, le daba instrucciones, lo respaldaba en las guerras, proveía para el pueblo de Israel, en fin, Dios lideraba a través de estos hombres y mujeres que fueron los jueces. Y digo hombres y mujeres porque hubo varios hombres, pero también hubo una mujer muy importante en esa época, que es Débora, precisamente en Jueces capítulo 4. Entonces, esta época de los jueces había terminado. ¿Por qué termina? Porque el pueblo de Israel le dice a Dios que ellos quieren un rey como los demás pueblos de alrededor,
que no quieren más que sea él el rey. Ellos quieren un rey como todos los demás. Un rey al que pueden ver, al que pueden tocar, el que tienen ahí. Y es ahí donde nace el periodo de los reinos de Israel, que luego se dividen en dos. Y el primer rey, ¿quién fue? Saúl. Y que fue todo un fracaso, completamente fracaso. Y luego viene David. Y así entramos en la época de los reyes. Bueno, en esta época había un rey. En el reino del norte había otro rey en el reino del sur. El rey en el reino del norte era Acab, considerado por las escrituras como uno de los reyes más perversos de Israel. Una de las personas más malas, usted lo puede leer, yo no voy a ir a leerlo, pero usted lo puede anotar en Primera de Reyes 16, del verso 30 al 33. Dice que era uno de los reyes más perversos que existieron en Israel. 3 años antes del relato que vamos a estudiar hoy, Dios había enviado al profeta Elías para que anunciara un juicio contra la nación de Israel. Interesante, ¿no? Los juicios, que muchas veces nos cuesta asimilar este asunto de que Dios enviara juicios. ¿Por qué? Porque de alguna manera se nos ha enseñado o hemos absorbido de la cultura que el ser bueno siempre tiene que ser como proveedor, como nutricio, como complaciente, pero resulta que bueno en términos divinos, en términos de Dios, puede también ser disciplina. Y el juicio siempre en el texto bíblico lo encontramos teniendo como propósito eh, traer a la gente al camino de vuelta, al que está perdido, volverlo a jalar al camino correcto. Sí, enderezar, corregir, exhortar. Bueno, esto era lo que había sucedido con Israel. Israel se había apartado, pero completamente, completamente del camino de Dios. Y entonces Dios manda a Elías con un juicio. ¿No les parece también muy interesante que para Dios mandar un juicio usa un profeta? Porque pudo mandar el juicio sin que el profeta participara. Pero sin embargo Dios usa un profeta. Si Dios siempre usa al ser humano, Dios usa al ser humano para continuar su obra. Dios usa al ser humano para predicar la palabra. Dios usa al ser humano para tocar corazones. Dios nos usa para extender su reino, para que el evangelio siga corriendo. Piensa en eso, porque muchas veces creemos que nuestra familia va a llegar a conocer el evangelio porque sí, o nuestros amigos. Pero yo te pregunto a ti, ¿llegaste tú al evangelio porque sí? ¿O alguien fue un instrumento en las manos de Dios que te habló de Jesús, que te invitó a un estudio de Biblia, que te compartió de la verdad, que te modeló el evangelio? Bueno, piensa y medita en eso, porque creo que eso nos puede libertar, porque no podemos, yo creo, llegar a creer que las personas a nuestro alrededor llegarán a Cristo porque sí. No, hay una acción que tomar. Y aquí encontramos a Dios usando al profeta Elías para decretar un juicio. No mandó al juicio directamente, usó al profeta. 3 años antes, precisamente, de la historia que vamos a estudiar hoy, fue ese juicio. Está en Primera de Reyes 17. En el verso 1 dice así: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Dios manda un juicio
el profeta lo decreta y eso sucede. Se va la lluvia en Israel. Recuerden que Israel venía atravesando desde la salida de Egipto, van para la tierra, esta tierra prometida, pero es una tierra árida donde se ocupa la lluvia tremendamente, como en toda parte, ¿verdad? La lluvia es muy importante para que crezcan los vegetales, para que la tierra produzca, para que los animales puedan comer, para que los seres humanos podamos comer. La sequía entonces no era solamente un fenómeno que pasó climático, era una confrontación directa entre Dios y Baal, el dios cananeo de la fertilidad, la lluvia y las cosechas. El pueblo de Israel, queridos amigos y amigas, se había vuelto a adorar a Baal. Y Dios manda al profeta Elías para dejarles evidente que Baal no tiene ningún poder, no es el que trae la lluvia, no es el que trae las cosechas, no es el que provee, que el proveedor es él. Viene a confrontar a Baal, viene a ridiculizar a Baal en frente del pueblo de Israel. Pueden ver cómo el juicio no es un Dios que deja de amar, sino un Dios que usa todos los recursos para que veamos, para que entendamos, para que nos salvemos, para que la bendición venga a nuestra vida. Y esto es lección para otro día, pero yo sí creo importante que cuando pasemos por una situación de juicio de parte de Dios, reflexionemos, aprendamos la lección que hay que aprender. Consultémosle a Dios. ¿Por qué estamos pasando por ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es la forma en cómo Él va a capitalizar esa crisis, ese sufrimiento, ese dolor, esa pérdida, ese divorcio, esa situación difícil económica que estás pasando? En lugar de resistirnos, cerrarnos y no querer aprender nada de la situación, de la circunstancia. En este caso era una confrontación al Dios Baal. ¿Para qué? Para que Israel la viera, para que Israel entendiera. Después de anunciar el juicio, Dios tuvo que esconder a Elías. ¿Y por qué? Porque Elías profetiza, ¿verdad? Entonces el rey se va detrás de Elías, porque el culpable es Elías por haber profetizado. Y esta historia la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas veces, que el profeta profetizaba y el rey se iba contra el profeta, perseguía al profeta o mataba al profeta. Hay muchos profetas del Antiguo Testamento que fueron asesinados a pedradas, que fueron partidos con una sierra, como Isaías. ¿Por qué? Porque profetizaban algo que el rey no estaba de acuerdo, el rey de Israel, ya fuera del norte o del sur. Y por lo tanto, castigaban al profeta. Bueno, en este juicio, Elías no es la excepción. A Elías lo persigue y Elías lo sabe. Elías huye y Dios lo protege en un lugar que es como un arroyo, que se llama, y es muy mencionado en los estudios bíblicos, en los sermones, el arroyo de Kerit, que está al este del Jordán. Ahí fue alimentado milagrosamente Elías por unos cuervos. En Primera de Reyes 17, del 2 al 6, encuentras esa historia tan linda. Cuando el arroyo se secó,
que Dios pudo haber hecho que el arroyo no se secara, ¿no les parece a ustedes? Si es la voluntad de Dios, si Dios en el desierto le dijo a Moisés que tocara una piedra y de la piedra salió agua para que tomara todo el pueblo de Israel, ¿qué le podría costar a Dios que ese arroyo no se secara? Nada, ¿verdad? El arroyo pudo seguir dando agua para Elías. Bueno, pero resulta que el arroyo se secó. Lo que quiero es que pensemos por un momento, amigos y amigas, ¿por qué se secó? ¿Para qué se secó? Igual que cuando tú y yo pasamos por situaciones adversas, por obstáculos, por momentos en que no entendemos, en que nos parece que Dios no está, o que Dios no está escuchándonos, o no está viendo lo que nos está sucediendo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta situación, vamos a poder apreciar y valorar mucho más las situaciones adversas de la vida, que de todas formas van a llegar, porque el hecho de que seamos creyentes, obedientes, gente de oración, de conocimiento en la palabra, eso no nos va a evitar que pasemos por diferentes situaciones de la vida que van a ser complicadas, que van a ser difíciles. Y aquí encontramos a Elías en el arroyo, pero el arroyo se le secó. ¿Qué diría Elías? ¿Me abandonó Dios? ¿Se le olvidó que me había dejado aquí en el arroyo? ¿Se le acabó el agua a Dios? ¿Hasta aquí llegó el poder para hacer milagros de Dios? No. Dice que cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta de Sidón, a un pueblo, a un territorio fenicio. ¿Y por qué menciono lo de fenicio? Porque era un territorio idólatra, precisamente adoradores de Baal y otros dioses. No era donde estaba el pueblo de Israel. Fenicia vendría a ser hoy lo que es Líbano, en tiempo contemporáneo. Y lo envió donde él vivió en casa de una señora viuda, muy pobre, y su hijo. O sea, no lo envió a un lugar donde había abundancia, no lo envió a un lugar donde estaría con gente de su misma fe, qué tranquilidad, todos adorando a Dios, con el mismo vocabulario, pasándola súper bien, porque había muchos asuntos en común, culturales. No, lo manda a un pueblo extraño, precisamente, precisamente donde se adora el Dios que Dios confrontó a través de su profecía. Sí, esto no tendría sentido desde una perspectiva humana. ¿Cuántas cosas, querido amigo y querida amiga, pasan en tu vida que no tienen sentido? Que tú las ves por un lado y las ves por el otro y dices, pero aquí no puede haber nada bueno. Aquí no hay nada bueno para mí. Esto no tiene sentido. Esto no es lo que le he pedido a Dios. ¿Dónde está Dios? Que es que no escucha. ¿O será que yo no sé orar? ¿O será que yo estoy en pecado? ¿O será que yo tengo que hacer más obras? ¿O será que yo tengo que ser tal vez más fiel a Dios? Y empiezas a cuestionarte porque crees que Dios debe de actuar como lo que a ti te parece de una perspectiva humana y que Dios debe de acomodarse a los procesos como tú los entenderías. Pero amigos y amigas, si Dios tuviera que ser como un humano, entonces no sería Dios. Aquí el profeta Elías es enviado a este pueblo tan contrario,
a lo que posiblemente Elías hubiera escogido. Y además una familia pobre. Y además una señora viuda con un niño. Y en un tiempo de sequía. Recuerden, el contexto es sequía extrema. O sea, si esta familia era pobre, ahora imagínense en la sequía. Y viuda, si ustedes conocen la palabra y saben que la mujer sin la compañía de un hombre en aquella época era un abandono completo, porque la mujer no podía salir, la mujer no podía trabajar, la mujer no podía. Entonces la figura masculina era vital para la sobrevivencia de una mujer en aquella época. Por eso ustedes ven las historias bíblicas como alguien que quedaba viudo, o una mujer que quedaba viuda, en la familia se interesaba en que se casara, porque la mujer en ese tiempo dependía enormemente de la figura masculina. Dios allí, en casa de esta viuda, multiplicó milagrosamente la harina y el aceite durante toda la sequía. O sea, Dios lo mandó a un lugar para que fuera de bendición para esta viuda y su hijo. Pero al mismo tiempo lo escondió precisamente en el pueblo donde se adoraba al Dios. O sea, posiblemente el último lugar donde Acabe el rey lo iba a ir a buscar. Ahí entre los puros paganos. Y es que Dios, cuando le obedecemos, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar como a la niña de sus ojos, dice la palabra. Y Elías lo sabía. Y dice que el aceite duró durante toda la sequía y posteriormente, no vamos a entrar en los detalles, Elías fue usado para resucitar al hijo de la viuda porque el niño murió. Y Elías fue usado para resucitar a ese niño. Primera de Reyes 17, del 8 al 24 está esa historia. Dios trae bendición en la obediencia. Dios pudo haberle provisto a la viuda. Dios pudo haberle provisto a Elías otra forma de refugio. Pero Dios va trabajando y va tejiendo los hilos de nuestra historia. Si tu historia no está al azar, Dios está tejiendo, Dios está creando, Dios está construyendo un futuro para ti. Dios está construyendo estabilidad para ti. Dios está construyendo relaciones de amor para ti. Dios está construyendo bendición para tu vida, económica, espiritual, emocional. En la medida en que tú caminas con Dios, entiéndase caminar que tú conoces y practicas, conoces y practicas, conoces la palabra y la practicas. Dios está construyendo bienestar para tu vida. La viuda de Sarepta fue bendecida a través de toda esta situación. Y mientras Dios continuaba preparando a Elías, la nación toda sufría las consecuencias de haberse apartado del Señor. La nación toda de Israel sufría por la sequía. Es muy, es muy notable cómo durante los juicios hay calamidad en nuestra vida, hay calamidad. Eh, y en este caso, Dios tan preciso, ¿verdad? De un golpe tremendo a la fe de aquellos que habían creído en Baal y que estaban adorando a Baal. Es interesante, ¿no les parece que un pueblo que había visto tantos milagros, tantas maravillas de parte de Dios, todavía lo traicionara buscando a otros dioses, adorando a otros dioses? Y
Verso 1 de la historia de hoy nos dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías. O sea, después de haber pasado por el arroyo de Querit, de haber pasado en Sarepta, en la casa de la viuda, de haber resucitado a su hijo, de haber vivido todas esas experiencias de fe impresionantes. Dice que al tercer año, conforme a la palabra que le había dado el Señor, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Miren qué historia. Esto se pone muy interesante. Y de aquí tenemos mucho que aprender, porque esta es una de esas historias que tiene muchas piedras preciosas espirituales, tiene muchas lecciones de las que podemos extraer, pero muchísima sabiduría para nuestro diario vivir. Así que ten atentos tus oídos espirituales, que tu corazón esté hambriento de aprender lo que Dios quiere decirte hoy. El contexto espiritual de la época. ¿Quién era Acab? Acab fue el séptimo rey de Israel y reinó por allá en el año 874-53 antes de Cristo. Como hablábamos anteriormente, fue el que hizo más mal de todos los reyes. Casi nadie, ¿verdad? O sea, porque los reyes de Israel hicieron mal. Ahora imagínate para que Dios diga que este hizo peor que los demás. Pero el pecado más grande de Acab fue institucionalizar la idolatría en Israel. Si es que no es lo mismo que una persona adore un ídolo a que el gobierno, porque Acab era el rey, era la persona que estaba en autoridad. Este es un ambiente un poco político, si se quiere. Y en este momento él está ordenando la idolatría para todo el pueblo. Entonces no es lo mismo que alguien saliera por aquí o por allá con una idolatría a que el gobierno diga que se debe de idolatrar a tal o a cual, que en tiempos modernos es lo mismo que vemos hoy en los gobiernos. No es lo mismo que una muchacha vaya y lleve a cabo un aborto porque fue violada y no quiere tener al niño de ese delincuente que la violó. No es lo mismo que cuando se pone una clínica a los 300 metros de un vecindario y se les dice que el aborto va a estar pago, que pueden ir ahí todas las que quieran en cualquier momento, no importa cuántos meses de embarazo tengan. No es lo mismo. Eso se llama institucionalizar el pecado. ¿Por qué? Porque viene de arriba hacia abajo. Es una legislación del gobierno. Bueno, resulta que Acab hizo que la idolatría fuera para todo el pueblo. Ahora, ¿quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de Acab. Ella era hija de un señor que se llamaba Edbaal, que era el rey de los Sidonios, otro pueblo. Ahora, ella era un personaje muy particular, era una idólatra. Ella no era solamente una mujer no creyente, porque aquí Acab se casó con una mujer no creyente, sino que no solamente era no creyente, sino que ella era una pagana, una sacerdotisa, adoradora de estos dioses. Entonces, lógicamente, ella fue una influencia importantísima en la vida de su marido para que su marido llegara a establecer eso como parte de lo que debía de hacer todo el pueblo de Israel. Su liderazgo fue muy fuerte y muy diabólico. Esa es ella. Y
La influencia de ella fue devastadora en el pueblo de Israel. Ella promovió activamente el culto a Baal, ella fue la que persiguió a los profetas de Jehová y buscó reemplazar la adoración al Dios verdadero por el paganismo fenicio. Ella fue la que promovió todo y su esposo le permitía todo. No fue simplemente una esposa entonces sin conversa, ella fue una líder espiritual que impulsó la corrupción religiosa de toda la nación y provocó este, que Dios tuviera que tomar medidas muy serias para rescatar al pueblo de Israel de el error de este rey y desde luego de la influencia de su esposa. Por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado de con quiénes nosotros nos juntamos, sobre todo cuando va a ser para una relación con un cónyuge, porque de acuerdo a las estadísticas, casi siempre es la persona creyente la que es seducida y poco a poco va dejando la relación con Dios, el conocimiento y la práctica de la palabra y se va metiendo en los laberintos o en la cultura de su cónyuge. Ahora, si ya alguien está casado cuando conoce al Señor, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. La Biblia aconseja diferente. ¿Quién entonces era Baal? La palabra Baal significa señor o amo. Dependiendo de la región, recibía distintos nombres. Por eso ustedes en el Antiguo Testamento van a encontrar a Baal de Tiro, Baal de Sidón, Baal de Hermón, sí, el Baal, pero con el nombre de la región o del lugar, y diferentes nombres. Uh-huh. Ustedes recordarán que cuando Jesús tuvo el enfrentamiento con Satanás, le llamó Baal Zebub a Satanás. Sí, viene derivado de esto que hablamos de hoy, de este Dios que estamos hablando hoy. Eh, y esto es una práctica entonces que existe desde aquella época, del año 800 antes de Cristo. Entonces, hoy cuando encontramos, por ejemplo, regiones que están consagradas a diferentes dioses, a diferentes santos, a diferentes personas, esta es una práctica que se heredó de tiempos antiguos. No es algo nuevo ni creativo. En realidad es simplemente que se han cambiado los nombres, pero es exactamente lo mismo. La lluvia, las tormentas, la fertilidad, las cosechas, todo eso se le acreditaba a este Dios. La prosperidad económica, o sea, cuando había lluvia se le daban gracias a él. Él era el proveedor de la lluvia. Él era entonces la fertilidad, porque si hay lluvia, hay fertilidad. Las cosechas, bueno, también eran un resultado de la lluvia, ¿verdad? Entonces él recibía mucha gloria, mucha adoración. Según los mitos cananeos, Baal luchaba contra otros dioses, contra el dios de la muerte, de la sequía. O sea, hay toda una serie de historias alrededor. Cuando llovía se creía que Baal había vencido totalmente. Por eso la sequía anunciada por Elías era una declaración muy poderosa. Jehová estaba demostrando que Baal no tenía ningún poder, que no podía traer la lluvia si él decía que no, que el que manda es él y que el que trae la lluvia es él y que el que da la cosecha es él y el que da la provisión es él, como lo está siendo hoy en tu vida y en la mía. La provisión viene de Dios, no viene de las vibras de alguien, no viene del reiki de alguien, no viene de los cuarzos que puedas tener guindando en las paredes, no vienen de las energías que puedas tener en tu casa. La provisión en tu vida viene de Dios, el alimento en tu mesa lo provee Dios. Y Dios está interesado en que lo sepas y está interesado en que se lo reconozcas. Durante 3 años, Baal fue incapaz de producir una sola gota de lluvia. Elías sabía que que habían, que estaban sufriendo muchísimo. Ahora vean qué interesante. Elías andaba por allá huyendo, ¿verdad?
en el arroyo de Kerit, en Sidón, todo ese tiempo. O sea, él temía por su vida. Y si usted lee toda la historia, va a encontrar que la Biblia nos dice que Elías era un hombre de pasiones humanas como cualquier otro ser humano. O sea, no era que era una superestrella ni alguien que tenía unos dones especiales. No, era un ser humano. En algunos pasajes lo vamos a encontrar deprimido, dudando. Lo vamos a encontrar peleando con Dios. O sea, Elías no fue que su carrera ministerial y de servicio al reino de Dios fue de jajaja y puros éxitos. No, Elías la pasó feo muchas veces. Y el texto dice que él era tan humano como tú y como yo. ¿Qué nos dice eso, amigos y amigas? Que es Dios en nosotros, que no importa qué tan débil seas tú, lo que tienes que creer es que es Dios en ti quien te va a hacer pasar por la prueba en victoria. Es que pongas tu confianza en Dios y no en ti, porque si la pones en ti, claro que tienen que surgirte dudas, porque tú sabes cuán frágil eres, cuántas inconsistencias tienes, cuántas dudas tienes. Es en Él, en que Él va a hacer. Y esto es lo que Elías entendía muy bien. Y muchos de los hombres y mujeres de Dios que encontramos en las historias bíblicas. Ellos entendían. Su confianza no estaba puesta en ellos, estaba puesta en el Dios de ellos. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy? Poner nuestra confianza en Dios para que Él pueda hacer en nuestra vida. Ahora, si Elías era un hombre como tú y como yo, mortal, lleno de inconsistencias, de debilidades, de temores inclusive, ¿de dónde le salió esta fuerza a Elías para empezar el camino? Dios le dice, bueno, Elías, vete de donde acá porque voy a traer lluvia. Y Elías se pone a caminar. Interesante, no, muy interesante. Yo creo que aquí debemos de hacer una pausa y poder ver la importancia de la obediencia. No se trata de creer místicamente, creer en el aire. No, hay una orden que Dios da, una instrucción, hay un consejo en la Biblia y debemos de hacerlo para ver resultados. La obediencia juega un rol importantísimo para que tú tengas bienestar, para que lo bueno llegue a tu vida, para que tengas la paz de la que habla la Biblia, para que haya provisión en tu vida. Debe de haber esos pasos, esa práctica del conocimiento de Dios, del consejo. Debemos de poner en práctica lo que vamos aprendiendo de la Biblia. Debemos de poner en práctica lo que Dios nos dice. Y Elías aquí lo está poniendo en práctica, a pesar de sus temores, porque sabía que Acab lo iba a querer matar. Dice que en Samaria había mucha hambre en ese tiempo. O sea, ya el tema era de hambre. Por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y era temeroso del Señor. O sea, su mayordomo, su administrador. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, o sea, vea cómo lo pone. Jezabel, acabando, matando a todos los profetas de Dios. Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en dos cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Aquí vemos que Abdías era un hombre temeroso y era un hombre que tenía posibilidades. Sabía, tenía influencia, tenía liderazgo, pero vemos que también tenía posibilidades económicas. Porque mire que él rescata a todos estos profetas y los alimenta. Eran 100. Se alimentar a 100 hombres no era cosa fácil, ¿right? Y menos cuando hay hambruna.
y menos cuando hay una gran sequía. O sea, él usó sus recursos económicos para cuidar a estos profetas. Sin embargo, él tenía a un jefe que era totalmente diabólico, a él y a su esposa. Qué interesante, cuando en la vida nos toca trabajar con una persona que no es buena, cuando en la vida nos toca estar en un equipo de trabajo con alguien que precisamente no es temeroso de Dios, cuando te toca trabajar con un jefe que hace propuestas deshonestas en contra de la ética y de los reglamentos de la compañía. Aquí encontramos a un hombre que estaba subordinado a una persona sin ninguna ética y adorando a dioses paganos, que era totalmente contrario a lo que Abdías sabía que era lo correcto. Yo creo que hay momentos en nuestra vida donde podemos sentirnos atrapados en situaciones muy, pero muy difíciles. Yo recuerdo una de las veces que yo estuve en una organización internacional, he estado en varias, pero esta es una de ellas. Y esta organización internacional era una organización con unos fundamentos muy fieles a la palabra, con un gran llamado social, con personas muy conocedoras de la palabra, con vidas muy íntegras, de mucha consagración a Dios, los fundadores, las fundadoras, gente muy sólida en el Evangelio. Pero con el pasar del tiempo, estando yo en esta organización, empezaron a entrar un montón de personas que ya no pasaban por los filtros, ya no creían en lo mismo que la organización, sino que más bien eran personas, muchas que venían de las ciencias sociales, pero que ni siquiera eran creyentes. El temor de Dios no estaba en ellos. Y estaban llegando a esta organización para usarla de plataforma para llevar a cabo sus agendas personales de asuntos sociales, haciéndolos pasar como asuntos de Dios. Sí, como queriendo usar la plataforma que Dios había construido muchos años atrás, esta organización mundial, para ahora usarla para su agenda personal. A mí eso me asqueó, me produjo náuseas espirituales. Yo desde luego salí de esa organización porque, porque la organización tenía como fines el evangelio todo, no una parte, no solamente la parte social del evangelio, sino el evangelio todo. Y tuve que salir. Bueno, yo quiero decirte que posiblemente como yo, tal vez muchos acá, estamos en una denominación donde no todo está alineado con la palabra. O tal vez tenemos un liderazgo que no necesariamente tiene los valores en el lugar correcto. Y esto le sucedía a Abdías. Avanzamos. Acab instruyó a Abdías, recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Eso le dijo el rey a Abdías, que se separaran y fueran a buscar pasto. Ustedes pueden notar qué le preocupaba a este rey: las mulas y los caballos. No dice aquí, tal vez consigamos alimento para el pueblo. No, tal vez consigamos para mantener vivos los caballos y las mulas. O sea, que era todo lo que se usaba para la guerra, ¿no? O sea, los animales. No tenemos nada. Y dice, y no perdamos nuestras bestias. Los animales son muy importantes. Y sí, debemos de quererlos. Y no podemos hacerles daño, dice la Biblia. No podemos ser
maltratar los animales, simplemente por el gusto de maltratarlos. Pero no podemos poner los animales al mismo nivel que un ser humano. Sí, usted me puede decir, si usted es un amador de perros, me va a decir, sí, pero un perro es más fiel que un ser humano, lo que tú quieras. Pero los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el contexto bíblico, el ser humano no se puede comparar con un animal. No debemos. Bueno, este señor se fue a buscar pasto para los animales, pero no menciona a su pueblo. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue a una dirección, Abdías a la otra. Interesante, ¿no? Que él no buscó a Dios. Él no dijo, vamos a orar, vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a clamarle a Dios por lluvia. No, ¿verdad? No, él estaba buscando dentro de sus recursos soluciones humanas. Estaba buscando dentro de estrategias humanas, pero no buscó a Dios. En ningún momento escuchamos en la historia que él se arrepintió de haber buscado a los dioses de Baal, de haber adorado el paganismo, de haber llevado al pueblo a adorar a un dios pagano. No hay ningún momento en el cual él tenga una capacidad de verse a sí mismo y de decir, yo tengo que cambiar de dirección. Es en la vida nuestra momentos importantes como estos en los que tenemos que revisarnos para ver qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que estoy manejando mal, qué puedo hacer mejor y tener un tiempo con Dios y depositar nuestra confianza en Dios en lugar de nuestros proyectos, de nuestras estrategias, de nuestros recursos. Ahora, ¿quiere decir esto que no podemos usar nuestros recursos, estrategias o proyectos? No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene que estar involucrado en la ecuación y debe ser de a partir de Dios que nosotros entendamos cuál es el plan a seguir, cuál es el paso a seguir, cuál es el plan de acción para salir de la crisis. Pero eso no fue lo que hizo este rey, ¿verdad? Encontramos otros pasajes de la Biblia de otros hombres que tuvieron momentos difíciles también, que pecaron, que se equivocaron, como David. ¿Recuerdan cuando David se involucra con la esposa de uno de sus soldados? Y después de que se involucró, se sintió muy mal porque ella quedó embarazada, entonces lo mandó a matar. O sea, lo mandó a la guerra, pero sabía que en la posición en que lo mandó lo iban a matar. Y a Dios no le gustó para nada. Y le mandó un profeta y le dijo que el niño moriría. Y David se metió en un ayuno, dice el texto bíblico, y ayunó y oró. Él se arrepintió y se volvió a Dios, reconoció su error. Aquí no encontramos eso. Entonces, yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando te has equivocado, cuando has pecado? ¿Te arrepientes? ¿Le pides a Dios que te perdone? ¿Que levante de tu vida todo juicio? ¿Que tenga misericordia? ¿O simplemente te haces como si nada pasó aquí? Como si Dios fuera un humano al que le puedes jugar de que aquí no ha pasado nada? Cuando Dios conoce hasta lo que estás pensando en este momento. El verso 7 dice, Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó, mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. O sea, que no me tiene que ir a buscar otro lado, que aquí estoy. Miren qué valentía la de Elías. Aquel hombre que se deprimió por allá, que tenía miedo por allá. Miren ahorita.
después del trabajo de Dios en su vida, de las experiencias que ha venido teniendo, de ser alimentado por cuervos, de vivir en la casa de esta viuda, de ver resucitar a su hijo. Mire cómo habla ahora. Una transformación. Eso es lo que Dios está haciendo en ti a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles. Está transformándote, está construyéndote, está haciéndote de otro material para que puedas resistir aún más. Está afinándote, está haciéndote un mejor ser humano, está haciéndote más sensible al dolor de los demás, a las luchas de los demás. Pero resulta que Abdías, cuando Elías lo manda a que le diga esto a Acab, le presenta unas excusas a Elías. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdías, para que me entregue a Acab y él me mate. O sea, me están mandando para que me mate. Tan cierto como que el Señor, tu Dios, vive, no hay nación ni reino a donde mi amo no te haya mandado a buscar. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Estamos hablando de que Acab había mandado a buscar a Elías a nivel internacional. El texto dice que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo a usted. Entonces, en tiempos modernos, imagínese una búsqueda a nivel internacional de parte de un mandatario. El verso 11 dice, y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y que le diga que usted está aquí, o sea, así como así, sabiendo yo las consecuencias que pueden haber sobre mi vida, esto lo estoy agregando yo, claro. El verso 12, ¿qué sé yo a dónde lo va a llevar a usted el Espíritu del Señor cuando nos separemos? O sea, yo me voy a decirle a Acab, ¿qué sé yo a dónde usted lo va a mandar Dios? Imagínese, yo luego regreso con Acab y usted no está aquí. Si voy y le digo a Cap que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido temeroso del Señor desde la juventud. O sea, había ser un hombre de Dios desde la juventud. Tenía su relación con Dios, pero estaba atrapado por el temor. Sabía que era verdad, que Acab era un hombre malo que le podía hacer daño, y le presenta varias excusas. La primera que le dice es, me van a matar, me van a matar. ¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado por la mente que si obedeces a Dios en eso que la Biblia dice, te va a ir mal? No te va a salir bien. Que si obedeces en eso, tu relación se va a acabar con tu pareja. Económicamente vas a quebrar. Algo malo te va a suceder. O sea, que ese mandamiento bíblico no tiene sentido hacerlo porque es que eso no va a funcionar. ¿Cuántas veces te ha sucedido que pasan por tu mente esos pensamientos que son como tentáculos de Satanás que vienen para robarte a través de pensamientos para arrebatarte la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios está en la obediencia. No ven al profeta Elías. Dios pudo haber hecho todo esto sin usar un medio como el profeta, sin usar un instrumento, pero Dios siempre participa al ser humano de su misión. Dios necesita de tu participación para proveer en tu vida. Dios necesita de tu obediencia para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, inclusive para contestar a tu oración. Y no puedes pensar, bueno, cuando lo tenga bien claro y lo entienda perfectamente, ahí lo voy a hacer. Falso, eso no es así.
Uno empieza a obedecer a Dios en cuanto entiende que hay que obedecerlo. Y en el camino va aprendiendo. Y Dios se va revelando. Y Dios te va iluminando. Y Dios te va mostrando. Porque nunca va a estar todo perfecto como para que empieces a obedecerlo. Las excusas modernas. Bueno, las de Abdías son: yo sirvo al Señor desde la niñez, o sea, toda la vida le he servido, así que no me vengas a pedir eso ahora como para que yo termine así de mal, como que ahora me muera. ¿Cuántas veces has pensado que obedecer a Dios va a hacer que te vaya mal, que las cosas no salgan bien? Si obedezco, voy a perder, más o menos. Ese es el pensamiento satánico que viene cuando tenemos deseos de obedecer, cuando el Espíritu nos está hablando. Mi trabajo, mi reputación, mi comodidad, mi seguridad económica, ¿verdad? O cuando Dios nos llama al servicio, bueno, yo ya he sido líder. La verdad, yo he enseñado mucho. Ya ayudé bastante. Ya yo me sacrifiqué bastante. Todo eso mencionó Abdías de cierta manera. Otras excusas pueden ser, bueno, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, voy a poder hacer eso para Dios. Cuando los hijos crezcan, es otro cuento. Cuando me jubile. Detrás de muchas desobediencias hay un temor disfrazado de prudencia. Sentimos que somos prudentes, pero se llama desobediencia. Abdías pensaba que obedecer traería problemas. Elías sabía que obedecer abriría la puerta para que Dios actuara y habría bienestar para la nación de Israel, para él, para Abdías y para todos. Luego Elías le responde. Paso al verso 15. Tan cierto como que vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. O sea, esto es así y así va a suceder, le dice Elías. Tan cierto como que vive el Señor de los ejércitos. Te aseguro que hoy me presento ante Acab. Abdías fue a buscar acá, le informó lo sucedido, así que este fue al encuentro de Elías y no lo mató, como pensaba Abdías. No pasó todas las tragedias que Abdías se había creado en su mente. Y cuando lo vio, cuando el rey Acab vio a Elías, le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Oiga usted, qué descaro, ¿no? O sea, el rey acá lidera al pueblo a adorar a Baal, hace lo que su esposa dice en lugar de lo que Dios dice. El pueblo cae en toda esta calamidad y esta hambruna. Y acá viene y le dice a Elías, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? ¿Conoces tú personas así? ¿Te has encontrado en la vida con personas así? Que cometen los errores, hacen las barbaridades y luego culpan a otros. ¿Te ha tocado un líder así? ¿Un jefe de trabajo así? Y le contesta de esta manera Elías. No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales.
Ahora convoca a todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo aquí en el Monte Carmelo, con los 450 profetas del dios Baal y 450 de la diosa Sera, que se sientan a la mesa con tu mujer Jezabel, o sea, que comen con tu mujer. Elías confronta al rey Acab, es empoderado por el Espíritu Santo. Pero este empoderamiento viene a través de un proceso en el cual Elías ha venido siguiendo las instrucciones de Dios. Y cada vez que sigue las instrucciones de Dios, ve a un Dios actuando en su vida. Y cada día ese Dios crece. Y entonces Elías cada día confía más en ese Dios porque es el Dios que lo vio actuar en el pasado y sabe que lo va a ver actuar de nuevo en el presente y también en el futuro. Y la manera en cómo nosotros podemos ver a ese Dios actuar en nuestra vida es a través de la implementación del consejo bíblico, es de la obediencia, es del practicar la palabra de Dios. Es en esa relación conocer, practicar, conocer, practicar, practicar, conocer. Conforme más obedezcas a Dios, más entendimiento habrá de Dios, más conocerás a Dios, más crecerá tu fe, porque tu fe está puesta en Dios. Si tu Dios mide 1 metro, de ese tamaño es tu fe. Si tú conoces a un Dios de 10 metros, de ese tamaño será tu fe. Pero para que lo conozcas, no es por magia, no es por rezos, no es por ritos, no es por conocer la Biblia, no es por orar, es por obedecer. La oración no sustituye la obediencia. Que Dios, en su amor y misericordia, nos ilumine para que podamos entender estos principios y los podamos poner por práctica de manera que haya bienestar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Amigos y amigas, no hay caminos cortos, no hay atajos. Se debe de desarrollar esta relación con Dios a través del conocer su palabra, de la oración y la obediencia. Y entonces, cada día, nuestro Dios será más grande a nuestros ojos. Y por lo tanto, también nuestra confianza en Él. Y por lo tanto, la provisión y el bienestar en nuestra vida. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este estudio. Ha sido un gusto para mí que nos acompañes. Siempre eres muy bienvenido y muy bienvenida. Te recuerdo, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Dale un like a esa campanita. Envía esta enseñanza a otras personas si consideras que podría hacerle bien a otras personas más, para que la misión de Dios continúe, para que el Evangelio siga llegando a más familias. Y bueno, sin más por el momento me voy despidiendo, pero nos encontramos muy pronto en otro estudio.